El gruñido de Max se hizo más fuerte. Mike tiró suavemente de la correa, pero el perro policía se negaba a moverse. Había algo familiar en los movimientos del doctor, algo que le traía recuerdos de la terminal del aeropuerto, pero Max no conseguía que su compañero humano lo comprendiera. «Iquat, sé que estás preocupado por ella, Iquat», dijo Mike arrodillándose junto a Max. «Iquat, todos lo estamos, pero Sara está en buenas manos, Iquat». Las palabras no significaron nada para Max, solo sabía que el mismo olor a aeropuerto, una sustancia química peligrosa, impregnaba la bata del Dr. Morrison, y cada vez que el doctor entraba en la habitación de Sara, sus síntomas empeoraban misteriosamente. Una joven residente, Emily Chen, pasó por la enfermería, atraída por el comportamiento inusual de Max. Había trabajado antes con perros de terapia en la sala de pediatría, y sabía que los perros policía eran diferentes. Sus instintos se habían afinado con años de entrenamiento y experiencia. La forma en que Max seguía los movimientos del Dr. Morrison no era ansiedad ni simple estrés por separación, era algo más. «Iquat, ¿está actuando así con todo el equipo médico, Iquat?», le preguntó a Mike, acercándose con cautela. «Iquat, no señora Iquat, empezó hoy, y solo con el estridente sonido del monitor cardíaco de Sara». Mike cortó el cristal. Vieron al Dr. Morrison correr al borde de su cama, gritando órdenes mientras le revisaban las constantes vitales. Max se abalanzó sobre él, casi derribando a Mike. Su ladrido resonó por el pasillo. Un sonido estéreo que Sara habría reconocido al instante. No era el ladrido de advertencia por drogas o explosivos, era una advertencia, la misma que había dado segundos antes del tiroteo en el aeropuerto. La doctora Chen entrecerró los ojos al ver al Dr. Morrison manipular frenéticamente los medicamentos de Sara. «Agente Roth, ¿cuánto tiempo hace que conoce al Dr. Morrison desde que ingresaron a Sara anoche?» «¿Por qué?» «Porque llevo 3 años trabajando en esta UCI», dijo lentamente, «y nunca había visto a este hombre antes de hoy». Los ladridos de Max se intensificaron aún más cuando el falso médico echó un vistazo rápido por la ventana de observación. Por un instante, sus ojos se encontraron con los de Max, y algo brilló en ellos: reconocimiento, miedo y odio. Entonces se giró, moviéndose rápido y decidido hacia el ascensor de servicio al final del pasillo. «¡Deténganlo!», gritó Chen, pero Max ya estaba en acción. 5 años de entrenamiento, incontables horas de persecución y aprehensión, todo conduciendo a este momento. El impostor ya había lastimado a su compañero una vez. No habría una segunda oportunidad. Las puertas del ascensor se estaban cerrando cuando Max se liberó de su correa. El grito de Mike y el jadeo de la señora Chen quedaron atrás mientras corría por el pasillo, sus garras repiqueteando contra el piso pulido. Tenía una oportunidad de detener lo que sus instintos le advirtieron todo el tiempo. Sara siempre decía que Max era más que un perro policía, era su ángel guardián. Y cuando se abalanzó por la grieta cada vez más pequeña en la puerta del ascensor, Max supo una cosa con certeza: los ángeles guardianes no descansan y nunca abandonan a sus compañeros. Las puertas se cerraron detrás de ellos, y el sonido apagado de un grito humano resonó por el hueco del ascensor. Max dio en su objetivo. El impostor forcejeó bajo sus firmes mandíbulas, intentando desesperadamente liberarse, pero Max no lo soltó hasta cumplir su misión. En la planta baja, la seguridad del hospital escuchó el alboroto por la radio y se apresuró a interceptar el ascensor. Cuando por fin se abrieron las puertas, vieron a un hombre tendido en el suelo, agarrándose el brazo ensangrentado, mientras Max, de pie sobre él, gruñendo bajo, listo para atacar de nuevo si intentaba escapar. Mike Hay llegó poco después, jadeando, apartando a Max con una orden firme. El sospechoso fue rápidamente inmovilizado y esposado por los guardias de seguridad y otros policías que habían acudido al lugar. «Iquat, Dios mío, Iquat», murmuró uno de los guardias, observando la manga rasgada de la bata y los ojos abiertos del falso médico. «Iquat, ¿este perro no está jugando? Iquat». Chen corrió de vuelta a aquearse la UCI para ver cómo estaba Sara, mientras Mike se agachaba junto a Max y le daba palmaditas en el cuello. «Iquat, bien hecho, chico. Salvaste a Sara, Iquat.
pero Max seguía sin relajarse. Sus ojos seguían cada movimiento del hombre. Esposado, respiraba con dificultad, sus músculos aún tensos. Sabía que no había terminado. El olor seguía ahí. Sarah estaba en peligro, y Max jamás abandonaría su puesto. El impostor esposado forcejeó con los guardias de seguridad, pero su mirada no estaba fija en ellos. Miró a Max como si finalmente hubiera comprendido que el perro lo había descubierto antes que cualquier humano. «Iquot, ¿quién eres?» «Iquot», preguntó Mike, acercándose al hombre rendido. «Iquot, ¿qué intentas hacerle a Sarah, Iquot?» El falso doctor no respondió. El sudor le corría por la frente mientras apretaba el puño. Con la mandíbula, observaba los pasillos como si calculara una ruta de escape, pero no había a dónde correr. Los guardias de seguridad comenzaron a rebuscar en sus bolsillos. Al poco rato, uno de los agentes sacó una placa de identificación. Todos se miraron a leer el nombre impreso. James Wilson, auxiliar de enfermería, leyó: Iquot, jefe de seguridad de otro hospital. Ni siquiera debería estar aquí, Iquot. Un silencio denso se apoderó del pasillo. El hombre no era médico, era un impostor, y si Max no lo hubiera olido, nadie se habría dado cuenta hasta que fue demasiado tarde. Shen apareció en la puerta de la UCI, jadeando. Sarah está estable, pero revisé la historia clínica. Le cambió la medicación. Mike sintió que se le helaba la sangre. Cambió la mirada del médico al impostor y luego a Mike. Aumentó la dosis de los sedantes. Si hubiera seguido así unas horas más, Sarah habría caído en coma profundo. El impostor soltó una carcajada. Su mirada no reflejaba miedo, sino algo más peligroso: arrogancia. Habría muerto. «Dr. Chen», dijo con la voz tensa de indignación. Mike apretó los dientes y los puños. Quería golpear a ese cabrón, pero Max respiró hondo, con la mirada fija en el prisionero, los músculos preparados para reaccionar al más mínimo movimiento sospechoso. La tensión se rompió, con la radio del guardia de seguridad. «Tenemos un problema», resonó una voz grave al otro lado de la línea. «Iquot, el sistema de seguridad ha sido comprometido. Parece que alguien intentó borrar los registros de la entrada de este hombre al hospital». «No es un ataque aislado, Iquot», murmuró Mike. «Iquot, tienen gente intentando encubrirlo, Iquot». El Dr. Chen frunció el ceño. «Iquot, ¿quiénes son?» «Iquot». Mike miró al impostor. «Iquot. Buena pregunta, James Wilson. Si ese era su verdadero nombre, Iquot». Permaneció en silencio, pero una sonrisa sarcástica se dibujó en la comisura de sus labios. Fue entonces cuando Max empezó a olfatear el aire con más intensidad. Dio un paso adelante, olfateando a Wilson. Luego se detuvo y giró la cabeza hacia el pasillo. Max frunció el ceño. Conocía ese comportamiento. Max percibía un olor que no pertenecía allí. De repente, el perro giró bruscamente a la izquierda y gruñó. El corazón de Mike se aceleró. «Alguien más entró en el hospital», dijo. «Iquot. Y Max los está oliendo ahora, Iquot». El Dr. Chen tragó saliva con dificultad. «Iquot. Si intentaron borrar los registros, quizá estén aquí para terminar el trabajo». Los guardias de seguridad, Iquot, se agruparon, desenfundaron sus armas, y uno de ellos agarró la radio. «Necesitamos refuerzos en la UCI ya». Max avanzó rápidamente por el pasillo con Mike justo detrás. El perro se detuvo en la esquina, con el oído alerta. Respiró hondo otra vez y se agachó ligeramente, adoptando una postura de ataque. «Están cerca», susurró Mike. La tensión crecía a cada segundo. El silencio en el pasillo era casi absoluto, salvo por el lejano sonido de los monitores cardíacos que provenían de las habitaciones de la UCI. Fue entonces cuando Max ladró y avanzó. La puerta de una de las oficinas se abrió de golpe, y un hombre vestido de enfermero salió corriendo, pero no llevaba portapapeles ni frascos de medicamentos. En la mano, llevaba una jeringa. Los guardias de seguridad reaccionaron con rapidez, pero Max fue más rápido. El pastor belga saltó, derribando al hombre antes de que pudiera alcanzar a Sarah. El impacto hizo que la jeringa saliera volando de su polizinga mano y se deslizara por el suelo. «¿Qué demonios?», empezó a decir uno de los guardias, pero Mike ya lo sabía. «Otro asesino».
El falso enfermero forcejeó para levantarse, pero Max no lo dejó. Mordió la manga del uniforme, tirando al hombre al suelo. De nuevo soltó el arma, ordenó uno de los guardias de seguridad, apuntando al sospechoso. El hombre dudó un segundo, luego levantó las manos. «Iquot, lo tenemos, Iquot», anunció el guardia de seguridad por la radio. «Iquot, el segundo sospechoso se ha rendido, Iquot». Mike se arrodilló y recogió la jeringa del suelo. El líquido transparente brillaba bajo la fría luz del hospital. «Iquot, veneno Iquot», preguntó el Dr. Chen, pálido. «Iquot, ¿vamos a averiguarlo, Iquot?» Mike respondió, «Iquot, pero dudo que fuera algo para ayudar a Sarah Iquot». El sospechoso fue esposado y se lo llevaron los policías que habían llegado como refuerzos. El impostor original, James Wilson, se limitó a observar con expresión seria. No pareció sorprendido. «Iquot, esto es más grave de lo que pensábamos, Iquot», dijo el Dr. Chen en voz baja. Mike asintió. «Iquot, mucho más grave, Iquot». Miró a Max, que seguía de pie frente a la habitación de Sarah, respirando con dificultad, pero con la mirada atenta. «Iquot, si no fuera por él, Sarah estaría muerta, Iquot», dijo el Dr. Chen. Mike se arrodilló y puso la mano sobre el cuello de Max. «Iquot, lo sé, pero la pregunta ahora es, ¿quién más está involucrado en esto, Iquot?» Al otro lado de la ventana de la UCI, Sarah permanecía inconsciente, ajena a lo que sucedía a su alrededor, pero Max lo sabía, lo presentía, y si algo le decían sus instintos con claridad, era esto. La amenaza aún no había terminado. El silencio en la UCI era opresivo, la tensión en el aire era casi palpable. Los dos IMP estaban bajo custodia, pero Mike sabía que ese no era el final. Max seguía inquieto, dando vueltas frente a la habitación de Sarah, con el oído siempre atento a cualquier sonido inusual. «Sabe que esto aún no ha terminado», dijo el Dr. Chen, observando a Max. Mike asintió. «Siempre lo sabe. La jeringa incautada al segundo sospechoso ya había sido enviada para su análisis, y la policía ahora trabajaba para rastrear cualquier conexión entre los dos hombres capturados. Pero había demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Quién los envió? ¿Cómo sabían dónde estaba Sarah? Y lo más importante, ¿cuántos más estaban involucrados al otro lado del cristal?» Sarah permaneció inmóvil, respirando lentamente. Su rostro pálido contrastaba con el latido constante que registraba la pantalla. Max se sentó junto a la cama, con la nariz apoyada en el suelo. No se apartó de ella. «Tenemos que averiguar qué encontró en el aeropuerto», dijo el Dr. Chen, cruzándose de brazos. «Si estaban dispuestos a matarla dentro de un hospital, significa que sabe algo muy peligroso». Mike asintió. «Y es la única persona que puede decirnos qué es». Miraron a Sarah, la policía herida, la mujer que había seguido su instinto canino y descubierto algo tan grave como para convertirlo en un objetivo. Su espalda era la única que podía atar cabos, pero aún no había despertado. El sol ya se había puesto cuando Mike recibió la llamada de su jefe, el capitán Briggs Rodríguez. «Te necesito en la central ahora», dijo Briggs. «Tenemos noticias de los sospechosos». Mike dudó. No quería dejar sola a Sarah, pero Max seguiría allí, y si había alguna información nueva, necesitaba saberla. Se agachó junto a Max y le acarició la cabeza. «Iquot, quédate con ella, niña. Vuelvo enseguida, Iquot». Max simplemente levantó la vista como si lo hubiera entendido. Mike se fue, dirigiéndose al coche patrulla, aparcado a la entrada de la comisaría. El ambiente era tenso. El detective David Lancaster, experto en crimen organizado, estaba sentado en la mesa de interrogatorio con uno de los sospechosos, James Wilson. «Iquot, no ha dicho ni una palabra desde que lo trajimos, Iquot», le dijo Lancaster a Mike. Mike se cruzó de brazos. «Iquot, pero te estás divirtiendo con esto, ¿verdad, Iquot?» Wilson tenía una leve sonrisa en el rostro, mirando a Mike con extraño interés. «Iquot, ¿no tienes ni idea de lo que está pasando?» «Iquot», dijo Wilson finalmente. «Iquot», rompiendo el silencio, «Iquot, ¿por qué no me lo cuentas?» Wilson ladeó la cabeza, pensativo. «Iquot, si te Iquot, lo digo, morirás, Iquot. Créeme, prefiero que vivas para ver cómo termina esto». Mike sintió un escalofrío. «Iquot, ¿quién más está involucrado?» «Iquot,
rió Wilson. Y Quat. Estás haciendo las preguntas equivocadas, y Quat. Lo que deberías preguntarte es cuánta gente de tu propio equipo ha sido comprada. A Mike se le revolvió el estómago. Se creen héroes, pero no se dan cuenta de que esto lleva años sucediendo. Sarah, solo que de hecho, antes de que llegue el momento, Mike se inclinó hacia adelante, apretando los puños. Si crees que vamos a parar, estás muy equivocado. Wilson sonrió. Ya veremos en el hospital. Max seguía alerta. Sintió algo diferente, un olor. Sus músculos se contrajeron al notar un ligero movimiento en el pasillo. Había alguien allí. Max gruñó suavemente, con los pelos de punta. Afuera, un hombre con un portapapeles caminaba lentamente hacia la habitación de Sarah. Iba vestido como parte del equipo médico, pero Max presentía que algo andaba mal. El hombre se acercó a la puerta, miró de reojo y se metió la mano en el bolsillo. Fue entonces cuando Max dio un paso adelante. El ladrido de advertencia resonó por el pasillo, sobresaltando a enfermeras y médicos. El hombre se detuvo de golpe y abrió mucho los ojos. Max estaba entre él y Sarah, y no dejaba pasar a nadie. Los guardias de seguridad aparecieron rápidamente. ¿Qué está pasando? El falso doctor levantó las manos intentando parecer inofensivo, y Quat solo estaba revisando al paciente, y Quat. El doctor Shan apareció junto a los guardias de seguridad. Miró a Max y luego al hombre. Y Quat. Nunca te había visto, y Quat. El impostor abrió la boca para hablar, pero luego giró sobre sus talones y echó a correr. Max salió disparado tras él. El pasillo se convirtió en una escena de persecución, con enfermeras y pacientes esquivándolo mientras el hombre intentaba escapar, pero no tuvo ninguna oportunidad. Max saltó, tirándolo al suelo antes de que pudiera doblar la esquina. El impacto hizo que el impostor soltara una pequeña jeringa de su bolsillo. Llegaron los guardias de seguridad y esposaron al hombre. Don Chen tomó la jeringa y examinó el líquido, que contenía. Y Quat. Más veneno, y Quat, susurró. Max permaneció junto al sospechoso. Los dientes eran una muestra. De no ser por él, uno de los guardias de seguridad sobresaltó, pero se detuvo. Max habría salvado a Sarah una vez más. Media hora después, Mike regresó al hospital, y lo primero que vio fueron a los guardias de seguridad, escoltando al otro impostor fuera del edificio. «¿Y Quat? ¿Te perdiste la acción? ¿Y Quat?», dijo Di Chen, cruzándose de brazos. Mike miró a Max, que seguía sentado en la puerta de la habitación de Sarah, orgulloso pero vigilante. «¿Y Quat? Buen chico, y Quat», dijo Mike, agachándose para acariciarlo. «¿Y Quat? Eso lo confirma todo, y Quat». Di Chen continuó. «Están desesperados. Se arriesgarían a un tercer ataque en el mismo lugar. Quieren a Sarah muerta a cualquier precio». Mike miró a Sarah, que seguía inconsciente. «¿Y Quat? No se detendrán, y Quat», murmuró. Di Chen suspiró. «¿Y Quat? Entonces tenemos que traerla de vuelta, y Quat. Necesitamos respuestas». «¿Y Quat?» Mike miró a Max. «¿Y Quat? Sabemos quién puede ayudarla». «¿Y Quat?» Max apoyó la nariz en la mano de Sarah, con la mirada llena de determinación. Necesitaba despertar porque la guerra estaba lejos de terminar. La oscuridad de la noche envolvía el hospital, pero Max no se relajó. Mantuvo la cabeza apoyada en la cama de Sarah, escuchando cada sonido a su alrededor desde el último ataque. Los guardias de seguridad habían duplicado la protección alrededor de su habitación, pero Max sabía que los enemigos seguían cerca. No confiaba en las paredes ni en las cerraduras, solo en su propia nariz. Mike estaba de pie junto a la cama, observando a Sarah en silencio. El monitor cardíaco parpadeaba a un ritmo constante, pero ella aún no se había despertado. «¿Y Quat? Vamos, compañera, y Quat», murmuró. «¿Y Quat? Te necesitamos. ¿Y Quat?» Max levantó la cabeza, con los ojos muy abiertos, analizando el rostro de Sarah. Podía sentirla luchando por recuperarse. Di Chen entró en la habitación con un portapapeles. Llegaron los análisis de sangre. Dijo: «¿Y Quat? ¿No te gustará lo que encontramos? ¿Y Quat?» Mike se volvió hacia ella tenso. Los sedantes en su sangre eran alterado. No fue una sobredosis accidental. Era un cóctel diseñado para mantenerla inconsciente sin matarla. Max gruñó suavemente, sintiendo la tensión. En el aire. Mike se pasó la mano por la cara. «¿Y Quat? Así que no solo quieren matarla.
Quieren tiempo. ¿Tiempo para qué? Y Quoth negó con la cabeza. Tal vez para averiguar qué sabe. Tal vez para asegurarse de que no hable. Pero lo importante es que lo intentaron 3 veces. No pararán. Max olfateó el aire y miró hacia la puerta. Alguien venía. Mike notó la reacción del perro y puso la mano sobre el coudre. Segundos después, el capitán Briggs entró. Rodríguez, dijo con voz seria. Y Quoth. Necesito hablar contigo ahora, y Quoth. Y en el pasillo, Briggs miró a ambos lados antes de cruzarse de brazos. Y Quoth. Acabo de salir de la comisaría, y Quoth. Comenzó. Y Quoth. Y lo que encontramos no es bueno, y Quoth. Mike entrecerró los ojos. Y Quoth. ¿Cuánto peor puede ser? Y Quoth. Suspiró Briggs. Y Quoth. Los 2 sospechosos arrestados no tienen identidades confirmadas, y Quoth. Los nombres que dieron son falsos, pero sus contactos sí. Hable rápido. Y Quoth. El capitán Briggs miró directamente a Mike. Estos hombres tienen vínculos directos con una empresa de seguridad privada. Exmercenarios militares. Mike sintió un escalofrío. Y Quoth. ¿Qué significa esto? Y Quoth. Briggs bajó la voz. Significa que no se trata solo de drogas ni de un plan de contrabando. Estos tipos trabajan para alguien importante. Y el hecho de que estén dispuestos a matar a un policía dentro de un hospital, significa que están protegiendo algo muy valioso. El silencio se cernió entre ellos. Sarah sabía de qué se trataba. Mike finalmente dijo que sí. Briggs estuvo de acuerdo, y por eso intentaron silenciarla. Mike respiró hondo. Y Quoth. Ahora necesitamos más pruebas. No basta con saber que algo anda mal. Necesitamos algo concreto. Y Quoth. Mike miró hacia la puerta del dormitorio. Y Quoth. Sarah, ¿puedes decirnos qué necesitamos? Y Quoth. Briggs asintió. Y Quoth. Esperemos que despierte antes de que vuelvan a intentarlo dentro de la habitación. Y Quoth. Max permaneció junto a Sarah. Observó cada detalle, cada movimiento. Y entonces sucedió. Sus dedos se movieron. Max se enderezó de inmediato, con la mirada atenta. La mano de Sarah tembló ligeramente. Los dedos se movieron lentamente. Luego se escuchó un débil suspiro. Max emitió un pequeño gemido como animando a su compañero a continuar. La doctora Chen, que estaba revisando los exámenes, abrió mucho los ojos. Sarah se acercó rápidamente. Y Quoth. ¿Puedes oírme? Y Quoth. Los ojos de Sarah se abrieron levemente. Max inmediatamente colocó su hocico sobre su mano, y con esfuerzo, Sarah apretó ligeramente el pelaje del perro. Don Chen sonrió. Y Quoth. Así es, regresa con nosotros. Y Quoth. Mike entró en la habitación y despertó a Sarah de golpe. Y Quoth. Dios mío. Y Quoth se acercó a Sarah. Ella parpadeó lentamente, separando ligeramente sus labios secos. Max, su voz, era débil, casi inaudible. Max suavemente le lamió la mano, moviendo la cola por fin por primera vez en días. Y Quoth. Ya estás a salvo, y Quoth, le aseguró Mike. Y Quoth. Pero necesitamos que nos digas qué encontraste en el aeropuerto, y Quoth. Sarah respiró hondo, intentando pensar. Tenía los ojos pesados, pero había urgencia en su expresión. Era mayor de lo que pensábamos. Se le quebró la voz. Y Quoth. Tranquila, y Quoth, dijo el doctor Chen. Y Quoth. No hay prisa, pero Sarah, y Quoth, negó con la cabeza. Y Quoth. No. Necesitas saberlo antes de que regresen, y Quoth. Mike se inclinó hacia adelante. Y Quoth. ¿Quién es Sarah? ¿Quién está detrás de esto? Tragó saliva con dificultad. Su mirada era sombría. Y Quoth. La policía, y Quoth, susurró. El silencio invadió la habitación. Mike frunció el ceño. Y Quoth. ¿Qué quieres decir? Y Quoth. Sarah cerró los ojos un momento, recogiendo fuerzas. La operación no era solo tráfico, transportaban algo más biológico. Dora Chen palideció. Necesitaban rutas seguras, continuó Sarah, y lo consiguieron a través de policías y agentes de seguridad corruptos.
Mike sintió un nudo en el estómago. Y quote, ¿te refieres a lo que hacemos con nuestras propias fuerzas? Y quote, Sarah asintió levemente. Y quote, sí, y vi quién está detrás de esto y quote. El corazón de Mike se aceleró. Sarah intentó hablar, pero un ruido interrumpió el momento. Una explosión apagada. Las luces parpadearon y todo el hospital se estremeció. La alarma de emergencia sonó y la voz de la recepcionista resonó por los altavoces. Y quote, evacuación inmediata y quote, repito, y quote, evacuación inmediata y quote. Los ojos de Dishe se abrieron de par en par. Esto no puede ser una coincidencia. Max ya estaba en alerta. Mike sacó su arma. Vinieron a terminar el trabajo. Sarah intentó moverse, pero gimió. Con dolor. Y quote. No te preocupes y quote, dijo Mike tomándole la mano. Y quote. Te protegeremos y quote. Miró a Max y el perro asintió como si comprendiera. Y quote. Acabemos con esto y quote, murmuró Mike. Max gruñó. La guerra había comenzado. Las alarmas de emergencia sonaron por todo el hospital mientras el personal de seguridad intentaba comprender qué estaba sucediendo. El olor a humo comenzó a extenderse y las luces de emergencia proyectaban un resplandor rojizo sobre los pasillos. Max estaba listo para atacar, con los músculos tensos listo para la acción. Sabía que no era un incidente sencillo, el peligro estaba cerca. Mike apretaba su arma con fuerza. Y quote. Tenemos que sacar a Sarah de aquí ahora y quote. El Dr. Chen ya estaba junto a la cama, revisando las constantes vitales de Sarah. Todavía estaba débil, pero podía moverse con ayuda. Sarah intentó incorporarse, gimiendo de dolor. Su cuerpo aún no se había recuperado del todo, pero su mirada decidida demostraba que no quería quedarse atrás. No había tiempo para dudar. Mike dijo, mirando a Max, y quote. Salgamos de aquí, quédate cerca, chico y quote. Max gruñó en respuesta y tomó la iniciativa. El pasillo era un caos. Enfermeras y médicos corrían de un lado a otro, evacuando pacientes mientras las alarmas seguían sonando. Mike sujetaba a Sarah con un brazo mientras el Dr. Chen guiaba el camino. Max olfateaba el aire a cada paso, buscando cualquier amenaza oculta. Al acercarse al ascensor, Max se detuvo bruscamente. Su cuerpo se tensó y dejó escapar un gruñido. Mike se detuvo al instante. Y quote. ¿Hay alguien ahí? Y quote, murmuró. Chen frunció el ceño. Y quote. Como saben, Mike señaló a Max. Nunca falla y quote. Oyeron pasos pesados que resonaban por el pasillo. Entonces aparecieron 3 hombres. Todos con ropa oscura y armas en la mano. Y quote. Mierda y quote. Susurró Mike. Y quote. Los hombres estaban allí por ellos. Estaban allí para matar a Sarah y quote. Y quote. Corre, y quote, gritó Mike, tirando de Sarah en dirección contraria. Max ladró furioso y saltó hacia adelante, listo para atacar. Los disparos resonaron por el pasillo. Mike empujó a Sarah detrás de un carro de emergencia, mientras las balas pasaban a toda velocidad por el pasillo. Chen se agachó junto a ellos, con los ojos abiertos por el miedo. Max se mantuvo agachado, esperando el momento oportuno. Los hombres avanzaron lentamente, rodeándolo. Música, y quote. Al último hombre en pie, muévete y disparo y quote, dijo con voz firme. El hombre dudó y luego levantó las manos. Max mantuvo un gruñido bajo, pero no se apartó. Sabía que no podía confiar en esos hombres. Mike abrazó a Sarah con fuerza. Y quote. Vamos, tenemos que salir de aquí antes de que aparezcan más y quote. De Chen agarró una de las radios mercenarias. La seguridad del hospital debería estar en camino, dijo. Y quote. Pero tenemos que irnos antes de que sus hombres lleguen primero y quote. Mike miró a Max. Y quote. Adelántate, chico y quote. Max no dudó. Tomó la delantera, corriendo delante de ellos, revisando cada rincón del hospital. Necesitaban salir con vida. Cuando llegaron al estacionamiento del hospital, todo estaba demasiado silencioso. Y quote. Esto no se siente bien, y quote, murmuró Mike. Y quote. Mike estaba tenso, sus ojos escudriñando cada rincón del estacionamiento subterráneo y quote. Fue entonces cuando Sarah susurró. Y quote. Es una isla y quote. En cuanto habló,
se encendieron los faros de 2 camionetas negras. Varios hombres salieron de los vehículos, todos armados. Mike sintió que se le aceleraba el corazón. Estaban rodeados. Max gruñó, colocándose frente a Sarah. Uno de los hombres dio un paso adelante. Su rostro era duro, inexpresivo. «Iquot, entreguen al policía Iquot», dijo. «Iquot, y nadie más saldrá herido». «Iquot». Mike apretó la mandíbula. «Iquot, ¿de verdad creen que nos vamos?» «Iquot», suspiró el hombre. «Iquot, no tienen elección». «Iquot». Max gruñó más fuerte. Do Chen agarró el brazo de Sarah. «Iquot, necesitamos un plan». «Iquot». Sarah respiró hondo. «Iquot, tengo uno». «Iquot». Miró a Max y dio una orden silenciosa. El perro lo entendió al instante. En un instante, Max se hizo a un lado, desviando la atención de los hombres armados. Era la distracción perfecta. Mike agarró su arma y abrió fuego. Di Chen empujó a Sarah detrás de uno de los coches, protegiéndola mientras las balas volaban por el aparcamiento. Max corría en zigzag, esquivando disparos mientras avanzaba hacia el líder de los mercenarios. El hombre intentó reaccionar, pero Max ya estaba encima de él. Las fauces del perro se cerraron sobre el piso, antebrazo del mercenario, y el grito del hombre resonó en el espacio. La confusión permitió a Mike abatir a 2 atacantes más. De Chan encontró la llave de uno de los coches abandonados y arrancó el motor. «Iquot, sube». «Iquot», gritó. Mike agarró a Sarah y la puso en el asiento trasero. Max soltó el brazo del enemigo y corrió hacia el coche. En el último segundo, el motor rugió y salieron a toda velocidad del garaje, dejando atrás a los mercenarios. Mike miró por el retrovisor y vio a los hombres subiendo a las camionetas para perseguirlos. «Esto no ha terminado todavía», dijo, acelerando. Sarah, aún débil, respiró hondo. «Iquot, lo sé. Iquot», ella respondió. «Iquot. Pero ahora tenemos una oportunidad». «Iquot». Max se sentó entre ellos, con la mirada fija en la carretera. Sabía que el peligro seguía cerca, pero mientras estuviera con Sarah, protegería a su compañero hasta el final. La cacería apenas comenzaba. El motor del coche rugía mientras Mike corría por las calles de Atlanta, con los faros de las camionetas negras brillando en el retrovisor. Los mercenarios no se rendirían tan fácilmente. «Agárrense fuerte», advirtió Mike, girando el volante para evitar un camión que cruzaba la intersección. Den Chen sujetó a Sarah en el asiento trasero, intentando protegerla de los baches. Max estaba agachado en el suelo del coche, pero con la mirada fija en la carretera. Sabía que la persecución no terminaría ahí. Los SUVs se acercaban rápidamente. «Si tenemos que luchar, estamos en desventaja». Mike gruñó. «Tienen armas pesadas». «Así que necesitamos un plan», dijo Sarah con dificultad, todavía débil pero decidida. Don Chen miró a Mike. «La policía ya ha sido alertada». «Briggs lo está intentando, pero si Sarah, tienes razón sobre los policías corruptos, tal vez la ayuda. No llegan tan rápido como queremos». Sarah apretó los dientes. «Necesitamos darle esta información a alguien de confianza». Mike pensó rápidamente. «Hay una nave industrial en la zona norte. Podemos escondernos allí un rato». Max levantó la cabeza. Sabía que algo gordo estaba a punto de suceder. La nave abandonada estaba en un callejón oscuro, lejos del tráfico. Mike frenó de repente y salió del coche, ayudándola a salir. Max fue el primero en entrar, olfateando cada rincón de la nave. No había nadie más allí. Dora Ch ayudó a Sarah a sentarse en una caja, mientras Mike sostenía su arma, vigilando la entrada. «Iquot, ¿cuánto tardarán en encontrarnos?» «Iquot», preguntó Sarah brevemente. Mike respondió. «Iquot, pero podemos sacar ventaja de esto». «Iquot». Max estaba inquieto. Sentía que el peligro se acercaba. Sarah lo miró y le pasó la mano por el pelaje. «Iquot, te necesitamos más que nunca, chico Iquot». Max le lamió la mano en respuesta. Los vehículos eléctricos negros por fin llegaron. Las puertas se abrieron y los mercenarios salieron con las armas desenfundadas. «Sé que estás aquí». Uno de ellos gritó. «Iquot, hazlo fácil». «Iquot». Mike miró a Sarah. «Iquot, tranquila,
No es nuestro estilo y quote. Sarah asintió. Y quote. No saben lo que les espera y quote. Max ya estaba preparado. Su cuerpo estaba tenso, listo para... Mike hizo una rápida señal con la mano. Y quote. Vamos chico y quote. Max salió disparado por el almacén, moviéndose como una sombra. El primer mercenario entró con cautela. Max avanzó de lado, derribándolo antes de que pudiera reaccionar. El segundo hombre intentó apuntar, pero Mike ya estaba disparando. Los disparos resonaron por el almacén. Sarah y Chen se refugiaron detrás de una caja mientras Max corría, esquivando los disparos. Un tercer mercenario intentó agarrar a Sarah. Max gruñó y saltó sobre él. El hombre gritó cuando los dientes del pastor belga se le clavaron en el brazo. Sarah aprovechó la distracción y recogió el arma caída sin dudarlo. Disparó. El mercenario cayó al suelo. Sonaron las sirenas. Finalmente, llegaron los coches de policía y rodearon el almacén. Pero Mike no se relajó. Necesitaba saber una cosa antes de dejar que con la guardia baja. Entonces, un coche negro se detuvo en la entrada. El capitán Briggs salió del vehículo. Mike mantuvo el arma en alto. Dile que estás de nuestro lado. El capitán Briggs levantó las manos. Lo estoy, y trajo refuerzos limpios. La policía arrestó a los mercenarios restantes mientras Chen revisaba a Sarah. Mike suspiró exhausto. Max seguía a su lado. Sarah, protegida de Sarah, lo miró y sonrió. Me salvaste la vida una vez más, chico. Max meneó la cola, pero no se apartó de ella. En las semanas siguientes, las investigaciones revelaron la verdad. La operación de narcotráfico era solo la punta del iceberg. La banda utilizaba rutas de transporte para sacar armas biológicas del país. Y dentro de la policía, algunos agentes lo cubrían todo con la información de Sarah y las pruebas reunidas. Los responsables fueron arrestados, pero aún quedaba mucho trabajo por hacer. Sarah fue homenajeada por su valentía, y Max recibió el máximo honor de la unidad canina durante la ceremonia. Mike miró a Max y sonrió. Creo que te mereces un buen filete. Después de todo eso, Max ladró como si estuviera de acuerdo. Sarah le pasó la mano por el pelaje. Eres más que un perro policía, Max. Eres mi compañero, mi ángel guardián. El sol se puso sobre Atlanta, y Max finalmente se relajó, pero en el fondo sabía que siempre estaría listo para la siguiente misión, porque proteger a Sarah no era solo su deber, era su promesa.